Buenas noches, licenciados y compañeros. En este día les voy a hablar acerca de la educación en la antigua Grecia, Egipto y Romana. Pues en la educación en la antigua Grecia teníamos que cómo era en ese tiempo. Habían dos tipos de educación. En la antigua Grecia la educación era formal y educación era informal. En la educación pues informal pues era impartida por profesores gratuitos y se llevaba a cabo en entornos no públicos. Luego teníamos la educación formal, pues era principalmente para hombres y no esclavos. En algunas polis se aprobaron leyes para prohibir la educación de los esclavos. Los espartanos también enseñaban música, danza, pero con el propósito de potenciar su maniobridad como soldados. Posteriormente, en la característica de la educación, pues en la antigua Grecia la educación griega se caracterizaba por ser impartida en escuelas privadas atendidas por gramatistes, maestros de primeras letras hasta los alumnos. Cuando los alumnos alcanzaban la edad de 12 a 14 años durante la clase, los estudiantes escribían en tablillas de madera sobre sus rodillas, sentados en taburetes, ya que no existían los pupitres y así les enseñaban sus primeras letras. Luego teníamos los principales personajes de la educación en Grecia, pues teníamos pensadores muy importantes como Sócrates, Platón, Tales de Mileto, Zenón, Pitágoras, Aristóteles, junto con los sofistas, contribuyeron en el desarrollo de la educación, enfatizando la importancia de la virtud y el conocimiento en la retórica, pues estos pensadores se dedicaron bastante a contribuir a la educación en ese tiempo. Luego tenemos los aportes en la educación. Gracias a los griegos, pues hicieron aportantes en contribuciones en filosofía, matemáticas, astronomía y hasta en la medicina. La literatura y el teatro fueron un aspecto importante de la cultura griega que influyeron hasta nuestros días en el drama moderno. Luego tenemos en la cultura egipcia, pues la cultura egipcia, como era una, como era la educación en Egipto, ¿va? Pues la educación en Antiguo Egipto era muy diferente a la educación pues, en la antigua Grecia que conocemos hoy en día. Y en aquellos tiempos la educación estaba exclusivamente destinada para la élite, o sea, para las personas, en el caso de Carlos, como los nobles, ¿va? Por lo tanto, solo los hijos de los oradores, sacerdotes y altos funcionarios tenían acceso a él. Y a pesar de esto, la educación era muy valorada y considerada esencial para gobernar el país y mantener un orden social. Luego habían unas etapas en la educación de Egipto, ¿va? Había la educación primaria y la educación secundaria, pues la educación primaria comenzaba de los 5 años, terminaba a los 10. Luego teníamos la educación secundaria que duraba 4 a 6 años y se centraba en la enseñanza de habilidades avanzando como la escritura y jeroglíficos, la literatura y la historia, pues los estudiantes también aprendían sobre religión y la filosofía. Anteriormente, las características en el antiguo Egipto, pues la educación en Egipto iba de la mano con los aspectos religiosos, ya que se pretendía que por gracia de los dioses, es decir, los estudiantes entraban en un rito litúrgico antes de iniciar el arte del aprendizaje. Otro aspecto importante que el aprendiz manifestaba su deseo de incursionar en él. También había apego a los ciclos de la naturaleza para enseñar y el faraón influía bastante en la educación. Posteriormente tenemos los principales personajes pues, que incursionaban en la educación. Allí, desde las primeras edades, los niños pues eran educados por sus padres y las niñas por las madres, mientras que los sacerdotes se encargaban de la educación de los nobles y las escuelas estaban vinculadas a edificios gubernamentales y muchos de los profesores eran sacerdotes y escribas con experiencias en el gobierno.
¿Cuáles fueron los aportes que dieron pues, los egipcios hacia la educación actual? Pues tenemos ahí que crearon bibliotecas, casas de instrucción o escuelas, donde se enseñaba religión, urbanidad, lectura y escritura, cálculo, notación y gimnasia. Pues estos fueron algunos de los aportes pues, que los egipcios trajeron hasta la educación actual. Entonces, ahora nos vamos a la educación en la antigua Roma. Habían tres niveles de educación: leer y escribir. Aritméticamente, pues era básico. El literator eran responsables de enseñarle a los niños más jóvenes. Las lecciones incluían enseñarle al niño y a formar y a escribir las letras. El educador tallaba el alfabeto en paneles de madera y luego hacía que los niños trazaran las letras. Pues así era la educación en la antigua Roma. Normalmente la característica de la educación en la antigua Roma, pues la escuela o escuela estaba rigida por el calendario religioso. Las clases se daban por las mañanas y eran mixtas hasta los 12 años. Los gramaticus eran responsables de enseñarle a los niños, a los autores clásicos y a la mitología, mientras que las niñas consideradas adultas a los 14 años, pues podían tenerla uno que les enseñaba los clásicos. La educación tenía lugar en el gymnasium, en palestra. En Oriente las principales materias eran griego, Homero, retórica, filosofía y música y deporte. En cambio, en la mitad occidental se enseñaba el latín, en detrimento de la música y el deporte. A los 16 o 17 años había bifurcación en el camino a los jóvenes que tendrían que decidirse por el ejército a los estudios. Cuando ya los chicos cumplían 17 años, pues era rigurosidad para que fueran incorporados al ejército. Luego tenemos ahí las principales personajes de la educación en Roma. Pues ahí tenemos que los principales eran pues, Cartón el Viejo, Marco Torresio, Varrón, Marco Tulio Cicerón, Lucio Seneca, Plutarco y Marco Fabio Quintiliano, destacados gracias a esas atribuciones a la educación romana, como énfasis en la formación moral, retórica y cultura griega, y su importancia que tenía en ese tiempo. Los aportes a la educación romana en la actualidad, pues los romanos pues adoptaron la lengua griega y junto con el latín. Los romanos usaron dos lenguas. La influencia griega dio también al establecimiento de tres niveles educativos y modernos del modelo griego. Esto era la enseñanza primaria, educación secundaria y la formación superior. Como vemos, pues hoy en nuestros días, pues en la actualidad, pues nuestro sistema educativo se manejan estos tres niveles. Y eso fueron parte de la influencia que tuvieron en la actualidad la educación antigua romana. Les agradezco y gracias por haberme prestado atención. Feliz día.